Bueno, casi se me va el otro tema. Buenas, ¿qué dicen? Buenas, profe, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué, cómo se dice? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan y quién se va a candidatear a cohostear hoy? Silencio. ¿Elijo yo? Sorteo. Bueno, voy a elegir a la primera mujer de la lista, dado que hasta ahora fueron todos hombres. Daniela. Daniela, ¿querés cohostear? Sí, dale. Excelente. ¿Parada o quién? Sí, exacto. Ahí te pongo de co-host. Ahí está. Genial. ¿Lo viste? Bueno, lo más importante es que vayas admitiendo a la gente que va llegando y si tenés ganas también, bueno, de administrar el chat. ¿Se acuerdan que estamos con el nuevo protocolo, que es que el chat es autónomo y bueno, salvo que sea estrictamente necesario para la continuidad de la clase, tampoco estrictamente necesario, pero cosas que tengan que ver con la continuidad de la clase, me parás, Daniela, y si no, discutan tranquilos en el chat. Y cuando hace falta pararme, me paran. Bueno, algo para charlar, discutir, lo que sea de la clase pasada, que quieran. Que vamos a parar de compartir acá. Así nos vemos todos un ratito. ¿Empezás a grabar, Pablo, Estoy o grabando no? ya, sí, ya estoy Ok, grabando. perfecto. Díganme si quieren discutir algo de la vez pasada, si no, yo lo que tenía pensado hacer es bueno, no con detalles, pero contar un poco la idea del lema que nos quedó por probar, que para eso voy a compartir ahora acá. Salvo que me digan otra cosa. Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada nos había quedado, habíamos probado el lema de Johnson Lindenstrauss y nos había quedado un lema sin probar, que era este, que decía que si yo agarro, que si agarro una variable aleatoria, están viendo, ¿no? Si agarro una variable aleatoria uniforme en la esfera de dimensión D y la proyecto sobre las primeras K coordenadas, y llamo Lx a eso, a la norma, digamos, del vector proyectado, entonces una cosa fundamental que usamos es que teníamos esta relación, que esa norma, la esperanza de esta norma, al cuadrado, era lo que uno se imaginaba, que era como que cada coordenada contribuía, en media, como en media es todo simétrico, cada coordenada contribuye lo mismo, y ¿cuánto tiene que contribuir cada coordenada? Bueno, tiene que contribuir 1 sobre D a la norma, ¿no? Porque, digamos, como tengo que sumar todas las coordenadas al cuadrado, cada una contribuye 1 sobre D. Si proyecto sobre un subespacio de dimensión K, entonces tengo K sobre D. Eso es más o menos fácil, probar esta esperanza, y lo que lleva un poquitito más de trabajo es probar que no solo esta es la esperanza, sino que la variable aleatoria esta tiene un fenómeno de concentración de medida, que está con probabilidad muy grande cerquita de su esperanza, o sea, que la probabilidad de ser menor que algo que es un poquitito más chico tiende a 0, y la probabilidad de ser mayor que algo que es un poquitito más grande también tiende a 0. Y les quedé debiendo esa prueba, no la voy a probar ahora, pero quiero que vean cómo aparecen las ideas que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, fíjense que lo que hay que probar es exactamente esto acá. Como nosotros vimos que una variable uniforme en la esfera se puede construir como proyectar sobre la esfera a un vector de normales I y D, entonces lo que tenemos que probar nosotros, fíjense que si yo, digamos, yo lo que podría hacer acá tranquilamente, podría dividir por la norma de ambos lados, y no cambia, o sea que esto lo voy a borrar. Y esto es exactamente lo que tenemos. Yo agarro un vector de dimensión D, de normales I D. Cuando proyecto sobre la esfera, que es al dividir por la norma, obtengo un uniforme. Eso es esto que está acá. Y después me quedo con las primeras K coordenadas, o sea que esto es, agarré un uniforme en la esfera
y la proyecté sobre las primeras k coordenadas y miro su norma al cuadrado. O sea que eso es esta parte que está acá. Y esto que está acá es la norma al cuadrado del vector original. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora borro esta norma de x de los dos lados y lo que tengo que probar son cotas para esto que está acá. Y ahora es como que es más fácil, porque digamos, por lo menos está en un lenguaje que estamos más acostumbrados, que es suma de variables aleatorias I y D. Bueno, eso parece más razonable poder probar cosas sobre eso. Entonces, uno que puede hacer acá, puede agarrar y poner todo de un solo lado. Y decir, bueno, esto lo puedo escribir como la probabilidad de... ¿Qué nos queda? Esperen, K, beta... Voy a pasar el D para acá, entonces queda D por x1 cuadrado hasta xk cuadrado, ese es el D multiplicando, y paso restando el beta k. X1 cuadrado más xd cuadrado, y queremos que esto sea menor o igual que 0. Muy bien. Bueno, lo que es lo mismo, bueno, nada, puedo multiplicar por menos 1 y tener un mayor o igual que 0, que en general nos sentimos más cómodos, así que déjenme hacer eso. Entonces ahora voy a cambiar, bueno, voy a un renglón más. No puedo pasar nada. Esto es lo mismo que la probabilidad de beta k por la suma, esta que está acá, menos d por la suma hasta la coordenada k, mayor o igual que 0. Y ahora voy a hacer el truco que hicimos la vez pasada para probar grandes desvíos, que es que voy a elevar esto a la e a la alfa de los dos lados. Entonces me queda e a la alfa, beta, k, x1 cuadrado hasta xd cuadrado, espero que me alcance la hoja, bueno, menos de x1 cuadrado más xk cuadrado, mayor o igual que e a la alfa 0, que eso es 1. Y la propiedad de Markov me dice que esto es menor o igual que, bueno, la esperanza de esto dividido 1 en este caso, así que no va, así que no pasa nada. Así que nos queda la esperanza. A ver si entra acá. Le queda e a la alfa, beta, k. Bueno, la suma de las primeras d coordenadas. Y después tengo, multiplicando, lo voy a escribir acá, e a la menos alfa d y las primeras k. Bueno, pero estas son variables todas independientes. Bueno, no todas independientes. Tengo que juntar las x1 digamos, la x1 es independiente de la x2, independiente de la x3, etc. ¿no? Cuando tengo x1 de los dos lados lo tengo que juntar. Entonces tengo que juntar a cada factor que tiene x1 y a cada factor que tiene x2, etcétera, etcétera, y después puedo multiplicar todo junto. ¿Está bien? Entonces, cuando miro por qué está multiplicado x1 cuadrado, por ejemplo, tenemos un alfa, beta, k. X1 cuadrado está multiplicado por alfa, beta, k menos alfa d. ¿Está bien? Y lo mismo con x2, lo mismo con x3, hasta xk. ¿Está bien? Y después de la k más 1 a la d, aparecen solo en el alfa, beta, k. Entonces, cuando hacen esa cuenta de poner cada uno de esos factores, yo digo que esto queda igual a la esperanza de e a la alfa, beta, k, x1 cuadrado, y después, bueno, x2, x3 son todas lo mismo, porque todas tienen la misma distribución, y como son independientes, puedo multiplicar, y yo digo que en total hay d, bueno, mejor dicho, que lo puedo escribir así, como a la d menos k, y acá me queda e a la alfa k, este es el beta menos d, porque las que estoy restando, de vuelta, x1 cuadrado, y estos aparecen
K veces. Acá, ojo que es así, ¿no? Es la esperanza esta a la de menos K, y acá la esperanza esta que aparece K veces. ¿Está bien? Eso es simplemente usar la independencia de las variables aleatorias. Y bueno, y ahora nos quedó algo bastante parecido a lo que habíamos calculado antes, que es, digamos, esto es una función que uno puede calcular, que es simplemente calcular la esperanza, digamos, uno necesita saber cuánto vale la esperanza de E a la, pongámoslo así, Sx1 cuadrado, que es una función de S, es una función esto que depende solo de S y de x1, que de hecho tienen como ejercicio en la práctica calcular esto, y les puedo decir cuánto da si quieren. Si no me equivoco, esto da, creo que da raíz de, si tienen la práctica a mano me pueden ayudar, tal vez de 1 menos 2s, si no me equivoco da esto. Bueno, eso se calcula, y nada, lo ponen acá, lo evalúan, ponen s igual a alfa beta k, acá hacen lo mismo, y bueno, al final quedó una función, que es una función que depende de alfa, y como esto vale para todo alfa positivo, acuérdense, después lo único que tiene que hacer, está bien, esto va a quedar, si quieren les digo lo que queda. Queda que esto es... bueno, queda esa función, esto que está acá. Ahí está claro, si empiezo a escribir voy a hacer lío. Ponen esta función evaluada acá en alfa beta k, y esta acá evaluada en alfa k por beta menos d, ¿no? Ponen esa cuenta y ahora después hay que agarrar esa función, que es una función de una variable, y buscar quién es el mínimo. Y cuando ponen quién es el mínimo, bueno, les va a quedar exactamente lo que quieren probar. ¿Está bien? Entonces esto es una función de alfa, buscar el mínimo. ¿Está bien? Eso, o sea, es el mismo tipo de cuentas que hicimos antes. Igual les digo, de vuelta, los detalles de esta cuenta lo tienen en el paper que les mandé por Telegram, así que lo pueden ver. Pero nada, me parece que valía la pena un poco hacer el sketch de la demostración de esto. Dicho eso, si no hay consultas, preguntas o lo que sea, puedo pasar a lo que tenía pensado para hoy. Es un buen momento para hablar, si alguien quiere, mientras yo saco esto. Qué silencio, che, digan algo. Acabo de ver que está la práctica 2 en el campus. Acabo de bichar y no encontré el ejercicio. No, el ejercicio que digo yo está... yo hice dos cosas. Subí la práctica 2, que es para empezar en algún momento, o sea, es sobre los temas que vamos a empezar a ver hoy. No sé si hoy llegaremos a ver cosas que habiliten empezar con la práctica. Y por otro lado, subí una nueva versión de la práctica 1, pero ni les dije nada porque no es importante. Pero digamos, puse algunos ejercicios más. Algunos son cosas que surgieron en la clase y otras son correcciones de ratas. Bueno, o sea que la práctica 1 está actualizada, pero el que está con la práctica vieja, salvo por las erratas, se puede quedar con la vieja, no pasa nada. Y creo que ahí agregué esa. Yo pensando que si, digamos, voy actualizando las prácticas pensando que si en algún momento esta materia se vuelve a dar, sea mejor la próxima vez que esta. Nada más que eso. Y después, ahora hablando de logística, lo otro que me acordé es que el lunes que viene es asueto, así que no tenemos clase. Eso es importante para recordar. Ah. Esta es una pregunta, Pablo. Sí. Esto suele ser anatema, hasta las veces que he preguntado, pero ¿qué chances hay de que existen en algún lugar mínimamente público los .tex de las prácticas de los PDF, de manera que a medida que vamos encontrando erratas podamos... En mi mente pienso en algún lugar, un repositorio donde uno pueda hacer un pull request o al menos, por lo menos, apuntar a decir, o sea, como que los errores que vayamos descubriendo, que los podemos ir resolviendo nosotros sin tener que depender tanto de que eventualmente pasártelos y que suba la versión nueva o lo que sea. Puede estar bueno. Necesitaríamos dos cosas. Primero, alguien que se encargue, así no me agregan trabajo.
Y dos, me da miedo perder el control yo, pero entiendo que eso no va a pasar porque digamos, va a estar la práctica original, va a estar claro lo que es. No, me parece que está bien, que se puede hacer. Si alguien se quiere ocupar, yo le doy los .text y que se ocupe. En general, estas cosas funcionan de manera que o sea, uno puede decidir, o sea, uno puede proponer cambios, pero no podés mergear cambios a una práctica oficial. Esa parte se iría respondiendo a vos o a quien designes. Sí. Bueno, después lo vemos. La verdad que, o Ok. sea, estas son todas cosas que están buenas, pero que todas requieren trabajo. Después vamos un poco en ese sentido. Todo lo que puedan autogestionar ustedes, mejor. Si lo pueden solucionar entre ustedes, me parece mucho mejor. O sea, que no requiera de que yo me involucre, estaría bárbaro. Bueno, entonces, ¿hay más cosas? Bueno. Bien, entonces hoy la idea es empezar con un poco de cosas de grafos, redes, paseos al azar, y nos va a llevar eso después a cuestiones de clustering y otro tipo de procedimientos habituales en Machine Learning. Entonces la referencia para lo que vamos a hacer hoy y la semana que viene y posiblemente la otra también, es el capítulo 4 del libro de Bandeira, Singer y Stromer, el libro de Levin, Pérez y Wilmer, que es un libro hermoso, no es un libro para nada de Machine Learning, es un libro de cadenas de Markov. Y lo mismo con el libro de Remco van der Hofstad. También es un libro de eso, de Random Graphs y Complex Network, que pasa bastante por el costado de la materia, estos dos libros, pero son libros que están muy buenos, así que nada. Y como vamos a hacer un poco de teoría de cadena de Markov y grafos, después ¿cuánto vamos a hacer de grafos aleatorios? Todavía falta ser decidido. Pero bueno, si hacemos bastante, ahí hay bastante. Esto es en lo que yo me voy a basar para las clases. Y acá les dejo otra listita de libros que me parece que están buenos. No hace falta ir a revisar todos estos libros, pero son libros que en su momento y ahora también, en su momento son libros de los que yo aprendí bastante, así que nada, se los recomiendo. Uno es el de Hagstrom, de cadena de Markov, se llama Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. El de Grimmett, de Probability on Graphs. El de Norris, que es un clásico de cadenas de Markov, se llama Markov Chains, es así de simple. Y hay uno que escribieron Pablo Ferrari y Antonio Galvez también, que se llama Construction of Markov Process, Coupling and Regeneration. Bueno, todos los encuentran por ahí en internet. Este que creo que esencialmente lo encuentran en la página de Pablo. Pablo es profesor del departamento, profesor emérito del departamento. Bueno, nada. Lo pueden encontrar ahí. Y los otros ustedes se arreglarán para conseguirlos, seguramente. Esperen que voy a desconectar esto. Muy bien. Bueno, entonces nuestra motivación para lo que vamos a estudiar es, o una posible motivación para lo que vamos a estudiar, es una cosa muy famosa que es un algoritmo que se llama PageRank, que es la historia dice que es el algoritmo que hizo famoso a Google. El nombre justamente PageRank viene de Larry Page, que es el padre de este algoritmo, por decirlo de alguna manera, y uno de los fundadores de Google. Para los que pintan canas, se acordarán que cuando hace muchos años, Google era simplemente un buscador, nada más, no era lo que es ahora. Uno tenía que entrar, tenía que poner la dirección de Google si quería buscar algo. Y bueno, y cuando entraba a la página de Google y ponía alguna palabra, atrás de eso corría este algoritmo que les voy a contar ahora. Les voy a contar un algoritmo muy idealizado. Hoy por hoy el algoritmo de Google es muchísimo más complejo que esto que voy a decir yo, pero este algoritmo así muy simple que les voy a contar está en el corazón de la cuestión. Entonces la idea es la siguiente: cuando uno inicia una búsqueda, por ejemplo, con una palabra o lo que sea, supónganse una palabra, entonces supónganse que uno puede acceder a todas las páginas en donde aparece esa palabra, y ahora lo que tiene que decidir es en qué orden mostrar esas páginas. Entonces lo que quiere hacer es tener un ranking de las páginas, y bueno, entonces dice, bueno, de todas las páginas que son candidatas a ser mostradas, voy a hacer un ranking y las voy a mostrar en ese orden. O sea, lo que vamos a resolver nosotros no es la parte de la búsqueda, sino la parte del ranking, cómo rankear a las páginas de Internet. Entonces,
una cosa que uno puede hacer es construirse un grafo, que en breve voy a decir que es un grafo, etc. Y el grafo es el siguiente, uno lo que hace es, lo que va a poner es, en cada página tiene un montón de links a otras páginas. Entonces cuando una página, por ejemplo, si la página B tiene un link a la página C, eso lo vamos a indicar con una flechita que va de B a C. Esta flechita que está acá está indicando que hay un link de B a C, y esta está indicando que hay un link de C a B. Esta indica que hay un link de la página F a la página B, este que está acá indica que hay un link de la página E a la página F, etc. En algunos casos es muy común que haya, como ven, que haya páginas que se linkean entre sí, en otros no. O sea, hay páginas que son muy famosas, que reciben muchos links de otros lados, y no mandan, no tienen links a todos esos lugares que les mandan links a ellos. Entonces, bueno, la cuestión es, bueno, ¿cómo hacer para establecer un ranking? Y uno podría decir, bueno, puedo agarrar y decir que agarro la cantidad de páginas que linkean a la página B, por ejemplo, y ese es el ranking de B. Pero eso tiene varios problemas, entre otros que, bueno, digamos, una cosa importante que tiene que lograr este ranking es que no le hagan trampa, ¿no? O sea, porque, digamos, echa la leche a la trampa. Una vez que uno conoce cuál es el algoritmo, que sospecha cuál es el algoritmo, y eso lo vemos sistemáticamente hoy en día también, una vez que uno conoce el algoritmo que usa quien sea para recomendar, para sugerir, para rankear, etc., después todo el mundo quiere hacer trampa para posicionarse alto en ese ranking. Entonces, si mi ranking va a ser simplemente contar cuántos links recibo en mi página, lo que va a pasar es que, bueno, la gente va a crear un montón de páginas web con links a determinada página para promocionar esa página. Entonces, lo que uno puede hacer es decir, bueno, algo parecido, es decir, como que, bueno, cada página que tiene un link, por ejemplo, si C tiene un link hacia B, uno podría decir que, bueno, que C le da un voto a B, pero podría decir que, bueno, que los votos de C son proporcionales a la importancia de C. ¿Y la importancia de C quién es? Bueno, la importancia de C es el ranking de C. Y después podría decir, bueno, pero pará, si C te tiene un solo link a tu página, bueno, te está dando todo su potencial, y si en vez de C soy F, que voto a dos páginas, por ejemplo, que tengo a B y a E, bueno, entonces mi voto lo dividí en dos, le di la mitad de mi voto para B y la mitad de mi voto para E. Entonces uno puede decir, bueno, el voto de cada página es su ranking, y su voto lo divide entre toda la gente a la que decida votar. Entonces, si llamamos pi de xi al ranking de xi es la página web iésima, entonces lo que tenemos es que el voto, el ranking de la página iésima, ¿quién es? Es todos los que tienen xj flecha xi, quiere decir que el nodo xj tiene un link hacia xi, le da su voto, que es su ranking, dividido la cantidad de votos que entregó, o sea, la cantidad de links salientes, de flechas salientes que tiene. Este KJ, escrito así en canchero, simplemente si yo sumo el 1 una cantidad de veces, lo que me da es cuántos términos estoy sumando, y eso es la cantidad de links que tiene mi página hacia otras páginas, o sea, de la página XJ a cuántas páginas linkea. Entonces uno dice, bueno, listo, esta es mi definición del ranking de la página I, y lo que me quedó obviamente es una ecuación, no tengo una expresión explícita, pero lo que tendré que hacer es resolver esa ecuación. Entonces, bueno, eso es una posibilidad eso es una posible de definir el ranking. Bueno, uno tendría que probar que este es un sistema de ecuaciones que tendría que ver que tiene una única solución, etcétera, que ahora vamos a ver que eso efectivamente es así, que tiene una única solución, que la solución querría que sean todas cosas positivas, que querría probar un montón de propiedades. Ahora vamos a verlo. Pero antes de eso quiero otra posible solución que uno podría hacer, que es la siguiente. Uno podría pensar, una vez que uno piensa a Internet como un grafo, y en el sentido de esto de que yo pongo un link, o sea, cada página web es un nodo, y si una página web tiene un link hacia otra página web, pongo una flecha, ¿no? Entonces acá tenemos otro ejemplo de cómo podría ser Internet. Ciertamente Internet es un poco más grande que este grafo que está acá. Entonces acá tengo 4 páginas web, y por ejemplo la página web A, o el nodo A, tiene un link a C, un link a D y un link a B. B tiene links a A y a D,
C tiene un link a A, y D tiene un link a C y un link a B. ¿Está bien? Entonces, otra cosa que uno puede hacer es decir, bueno, en vez de hacer lo que les propuse antes, que suena bastante razonable, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar y voy a empezar en un nodo cualquiera, por ejemplo en A, y voy a hacer un paseo al azar. ¿Qué significa hacer un paseo al azar? Bueno, si estoy acá, tengo, digamos, voy exactamente a simular lo que hace un navegante al azar, que es que entra en una página web, elige un link al azar y cliquea, y va a esa otra página web, en la nueva página web elige un link al azar y cliquea, y así. Entonces va navegando, va navegando por internet al azar. Ese es un random surfer, podríamos decir. O sea, voy a navegar por internet al azar. Entonces, si yo hago eso, uno podría decir, bueno, si navego por internet al azar, que después de mucho tiempo de navegar, bueno, parece razonable, digamos, esta propuesta, pero ahora lo que nos falta decidir es qué tendríamos que observar de este caminante al azar, ¿no? Por ejemplo, empezaría en A y dice, bueno, acá como tengo links a B, C y D, bueno, elijo C con probabilidad 1/3, acá lo vamos a escribir. A esta flecha le doy 1/3 de probabilidad, a esta 1/3 de probabilidad, a esta 1/3 de probabilidad, porque tengo 3. Supónganse que voy a B, bueno, de B puedo ir con probabilidad 1/2 a A y con probabilidad 1/2 a D. Y si estoy en C, de C voy al único lugar que puedo ir, fíjense que C tiene solamente un link a A, así que con probabilidad 1 voy para A. Y si estoy en D, D tiene links a C y a B, o sea que voy con probabilidad 1/2 a C y con probabilidad 1/2 a B. Bueno, y así puedo seguir un buen rato. Un buen rato, un buen rato, un buen rato, un buen rato, un buen rato. Entonces acá fíjense que acá puse quiénes son, esto es lo que después vamos a llamar probabilidades de transición. Si quiero calcular la probabilidad de pasar de un nodo XY a un nodo XJ, va a ser 0 si no tengo un link hacia XJ, y si tengo un link va a ser 1 sobre lo que antes llamamos KJ. No sé para qué escribo arriba, solamente para arruinar. 1 sobre lo que llamamos KJ, que es la cantidad de flechas salientes que tiene ese nodo. Entonces, bueno, suena razonable, y ahora yo les hago la siguiente pregunta. Si yo tengo Perdón, caminante al ¿no azar... sería KI? KI, gracias. Esto está mal, y es KI. Gracias. La cantidad de flechas que salen de I. Entonces, la pregunta es, si yo tengo este paseo al azar, ¿qué característica de este paseo al azar nos puede servir para rankear a las páginas web? O sea, ¿qué podríamos observar de este paseo al azar? La cantidad de veces que paso por un nodo, va a haber nodos famosos, digamos. Exacto, ¿está bien? Fíjense ¿qué va a pasar acá? Por ejemplo, si yo empiezo en A, bueno, me voy a B, de B, bueno, me puedo ir a A o a D, pero bueno, ya es bastante probable que vaya para A de vuelta, después por ahí me voy para C, pero después de que me voy a C, vuelvo a A de vuelta, y parece ser, bueno, después por ahí elijo ir a D, y después de ir a D, por ahí voy a, bueno, problema medio para B, problema medio para C, supónganse que voy a B, y de B, de vuelta, problema medio de ir a A. Entonces parece ser que los nodos que reciben muchas flechas, como que empiezo a ir más seguido. Entonces tiene sentido agarrar y decir, bueno, si yo dejo andar este caminante durante mucho tiempo, fíjate qué porcentaje del tiempo estuvo en cada nodo, y eso puede ser tu ranking. ¿Está bien? Hay una pregunta Sí. de Mariela, si los paseos al azar tienen una longitud máxima. Bueno, tenemos que definir, eso uno tiene que definir. Ahora vamos a dar una definición. Uno puede pensar el objeto infinito de los paseos al azar como una sucesión. Ahora voy a definir qué es un paseo al azar. Lo puede pensar como una sucesión infinita, y después esa sucesión infinita la puede parar cuando quiera y tener infinita. Pero, digamos, en la vida real ya sabemos que no son infinitas, porque nuestra vida es finita. Pero, digamos, con la definición que yo acabo de hacer, está cantado para tomar límite, ¿no? Uno querría decir, supónganse que yo llamo así, voy a llamar x0, x1, xn y sigo, y esta variable aleatoria xi es la posición del paseo
en el a tiempo i. Si quieren, a tiempo. ¿Está bien? Entonces empiezo, por ejemplo, en A, de A paso a B, entonces x0 sería, en el ejemplo que hice recién yo, x0 es A, x1 fuimos a B, x2 creo que habíamos ido de vuelta a A, x3, bueno, ya no me acuerdo, ustedes siguen. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Lo que puedes hacer es, nos gustaría definir el ranking como, miro cuántas veces estuve en A, por ejemplo, dividido, supónganse que corrí mi paseo hasta por tiempo n, o sea, n pasos de mi paseo, miro cuántas veces estuve en A, sumo. Por ahí no es feliz usar la letra I, déjenme usar, voy a usar xt mejor en vez de xi. Xt a tiempo t. Entonces, xt en A dividido por n y sumo de t desde 0 hasta n. Y dijimos, bueno, quiero que n sea muy grande. Y si para algo estamos en una materia de matemática, n muy grande significa tomar límite cuando n tiende a infinito. Entonces yo podría definir el ranking de A como este límite que está acá. ¿Ok? Esa sería una posible forma de definir el ranking. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase y la que viene, etcétera, es que estas dos definiciones son exactamente lo mismo. ¿Okay? Y el hecho de que estas dos definiciones dan exactamente lo mismo, bueno, es un teorema, no es una obviedad, pero tiene un aporte en doble sentido. Ayuda para entender el problema que queremos resolver, pero también es una interpretación muy buena para entender el comportamiento asintótico de los paseos al azar, o más en general de las cadenas de Markov, que es lo que vamos a definir ahora. Entonces, un objeto importante que acabamos de definir, fíjense que si llamamos P a esto, déjenme usar, voy a identificar a A con el 1, a B con el 2, a C con el 3 y a D con el 4. Entonces, esto que está acá, esta P, X, Y, XJ, nos define una matriz que podemos escribir. No. ¿Quieren decir algo? ¿Te podría hacer una pequeña pregunta? Sí. Perdón, te interrumpí sin querer. Dale. Por ahí es muy... Digo, ¿podría ser que caigas en un nodo que no tiene flechas que salgan de él? En este caso... Es una excelente pregunta que no voy a contestar. No, Okay. sí, podría ser perfectamente y hay que decidir qué hace uno en ese caso. Okay. A mí me interesa mucho esa pregunta porque Google tiene una solución y nosotros es junto con Pablo Ferrar y con Matías Jonker, que también es profe de acá de la Facu, y Amina Cela, estuvimos trabajando bastante en otras posibles soluciones, que bueno, que no son igual de famosas, pero en algún momento por ahí les cuento de qué se trata. Nosotros no estábamos pensando en posibles soluciones de estas, pero estábamos pensando en otras cosas, pero que aplican perfectamente. Por ahora yo dejaría esto, que digamos que si tenemos un nodo que no tiene ningún link de salida, bueno, así como lo dije yo, me quedaría estancado ahí, ¿no? O sea, digamos, así como está esto, lo que hace uno es que va y se queda ahí, y es lo que en el lenguaje de cadenas de Markov se llama es un estado absorbente. Uno cuando cae ahí, se queda ahí y no sale más. Algo hay que hacer porque no es lo que queremos. Por ahora no tenemos, vamos a asumir que no tenemos ese caso. Entonces lo que quiero hacer es escribir una cosa que se llama la matriz de transición, que me va a decir, estando en cada nodo, con qué probabilidades voy a cada uno de los otros nodos, que es esta cosa que yo definí acá. Entonces, nosotros ¿qué dijimos? Si estoy en A, voy con probabilidad, bueno, no me quedo en A seguro, o sea, la probabilidad de quedarme en A es 0, y voy con probabilidad 1/3 a B, C o D. Si estoy en B, ya está medio, podríamos borrar esto para que se vea mejor. Si estoy en B, entonces vamos con probabilidad 1/2 a A y con 1/2 a D, corríjanme si me equivoco. Entonces ponemos 1/2 para A, no me quedo en B,
no voy a C y con un medio para D. Si estoy en C, dijimos que vamos con probabilidad 1 a A, y con probabilidad 0 a todos los demás. Y si estoy en D, hacemos un medio para C, bueno, 0 para A, un medio para B, un medio para C y 0 para D. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la matriz de transición de este caso, pero digamos, uno se da la idea de cómo hacerla en el caso general. Hay que seguir esta formulita que está acá, nada más. Ahora, fíjense que con esta matriz que escribimos acá, la ecuación, acuérdense que la definición que hicimos en la transparencia anterior fue esta que está acá. Que pi de xi tenía que ser a pi de xj sobre kj. Fíjense que, digamos, bueno, acá dice que j, acá dice que sí, pero porque simplemente estoy intercambiando el lugar de j con el de i. Entonces yo lo que digo es que esta ecuación que está acá, que tiene que valer para todo i, ¿no? No es una ecuación, sino que son un montón de ecuaciones. Yo digo que la puedo escribir como, si escribo a pi como un vector fila, bueno, no sé cuánto, no sé cómo llamé a la cantidad de nodos que hay. Bueno, no dije. Supónganse que son n. Entonces yo digo que esto es pi por p igual a pi. Digo que esas ecuaciones que están ahí. ¿Por qué? Porque fíjense que es esto. Esta cosa que está acá, voy a hacer pi de xi, pi de xj, déjenme ver. Pi de xj por, tengo que hacer esto que estoy haciendo, pi por fila, yo siempre me hago lío para multiplicar matrices. Quiero hacer columna i, o sea que vamos a poner xi, xj, sumo en j, y bueno, esta ecuación que está acá, es pedir que esto sea igual a pi de xi. Esa es la ecuación matricial que puse, pi por p igual a pi. Ahora, ¿quién es p de x y xj? Es un 1 sobre ki si tengo un link de i a j y si no, nada. O sea que esto que está acá, bueno, acá tengo de xi a xj, así que... ¿Esto no está al revés? ¿Es PXJ? Ojalá que esté al revés, porque si no me da mal. ¿Qué te va a hacer? Sí, porque te conviene pensarlo probabilísticamente en vez de matricialmente. Como lo escribiste, me parece que es P por pi, Pato. Como No, escribiste la P. yo quiero hacer pi por p. Pi por p es pi de xj, tengo que dejar... Qué lío que me hago siempre con esto. Esperen. Tengo que sumar sobre las filas. Perfecto. O sea que es xj, xi. Gracias, Nahuel. Ahí está. xj, xi. Pi de xj, xi. Muy bien. Entonces, ¿quién es P de XJ, XY? Bueno, es un 1 si hay una flecha de XJ, XY dividido KJ. Entonces, al final, ¿qué me queda? Y si no es 0. O sea que esta cosa que está acá es sumar. Los únicos términos que me quedan es cuando hay una flecha de JI. Y me queda pi de XJ, y cuando hay una flecha de JI es un 1 sobre KJ. Y esto tiene que ser igual a pi de xi. Y esto es exactamente esta ecuación. Y esto vale para todo i, ¿no? Queremos que se pase esto. O sea que la ecuación, la primera propuesta, que era hacer esto que está acá, resolver esta ecuación, cuando pensamos en términos de paseos al azar en el grafo que define Internet, es resolver pi por p igual a pi, o sea, lo que estoy pidiendo es hallar un autovector, es un autovector a izquierda, ¿no? Sería esto, nunca sé si es izquierda o derecha, pero o sea, multiplicando en el sentido que está ahí, a izquierda de P de autovalor 1. ¿Está bien? O sea que el problema de hallar los rankings de cada página es
es un problema de álgebra lineal, lo pueden pensar como un problema de álgebra lineal, de encontrar un autovector de autovalor 1 de la matriz P. Entonces, bueno, uno podría preguntarse si será cierto que digamos, que esto tiene solución, que hay un autovector de autovalor 1. Y fíjense que hay una cosa más o menos fácil de observar, que es que yo digo que 1 es siempre un autovalor de esta matriz, por el solo hecho de que si ustedes agarran a esta matriz y la multiplican ahora, eso es a derecha por el vector que es todo 1, 1, 1, ¿qué significa hacer esto? Lo que estoy haciendo es, voy a pasar el puntero para no tachar tanto, fila 1, columna 1. Cuando multiplico por todo 1, lo que estoy haciendo es sumar la primera fila. Después, cuando multiplico la segunda fila por el 1, 1, 1, estoy sumando la fila 2. Después sumo la fila 3 y después sumo la fila 4. O sea que esto lo que me da es la suma, me da un vector que en cada coordenada tiene la suma de las filas. ¿Está bien? Pero justamente fueron definidas las filas para que sumen 1, porque estoy poniendo 1 sobre la cantidad de flechas que salen en cada flecha que sale. O sea que eso me da la cantidad de flechas que salen, dividido la cantidad de flechas que salen, que es 1. Así que esto da 1, 1, 1, 1. Y eso dice que el 1 es autovalor de esta matriz. ¿Está bien? Entonces, si tengo un autovector a derecha, tendré que tener un autovector a izquierda. Y bueno, esa será la solución de nuestro problema. Bien, bueno, entonces, nada, esto hasta acá, motivación, definimos algunas cosas que nos interesan. Y bueno, uno de los objetivos es, nos encantaría probar que si hacemos el paseo al azar y miramos esta cantidad que está acá, converge a la solución de eso que está ahí. ¿Está bien? Ese sería ¿Puede ser un comentario sobre sí. La existencia de ese problema del vector pi? Simplemente quería comentar para los que se copen el teorema del punto fijo de Brouwer, porque allí, cuando uno transpone en cada lado, hay que buscar el punto fijo de la transformación lineal, P transpuesta por pi transpuesta igual pi transpuesta. Y ese problema, como es una función continua del disco en el disco, o mejor dicho, de un compacto convexo en sí mismo, existe siempre una solución. Entonces, puede haber infinitas, pero siempre hay uno por el teorema del punto fijo de Brouwer. Bueno, ok. Gracias. Bueno, continúo. Entonces, vamos a, digamos, este objeto que acabamos de hacer es un paseo al azar. Los paseos al azar es un caso, digamos, un paseo al azar en un grafo. Entonces, digamos, ¿qué cosas tendríamos que estudiar para trabajar sobre esto? Bueno, entender qué son los grafos. Después, bueno, si uno quiere mirar particularmente en el caso de Internet, uno tendría que decir, bueno, ¿cómo hace uno para modelar el grafo que representa Internet? Bueno, entonces, 1, ¿qué es un grafo? ¿No? 2, ¿qué es un paseo al azar? Y 3, en realidad los paseos al azar son parte de una familia de procesos más grandes que vale la pena estudiar, que son las cadenas de Markov, que es lo que voy a definir ahora. Que, digamos, digamos, después de las sucesiones de variables aleatorias independientes, lo siguiente que viene digamos, en riqueza, digamos, si uno quiere tener algo un poquito más rico que una sucesión de variables aleatorias independientes, diría que son las cadenas de Markov. Así que eso es lo que viene ahora, y quiero que estudiemos un poquito de eso. Las cadenas de Markov, después vamos a estudiar los paseos al azar, que son un caso particular de cadenas de Markov, y en particular vamos a estudiar los paseos al azar en grafos, y intentaremos, entre otras cosas, probar esto que está por acá. ¿Ok? Les quería decir algo más, pero me olvidé. Bueno, entonces, cadenas de Markov. El setting que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a partir de que tenemos un conjunto finito, que lo pueden pensar en nuestro ejemplo, son los nodos de nuestro grafo, o sea, las páginas web. Y vamos a tener una matriz que cuando yo fijo X, fíjense que van a reconocer todos esos objetos en nuestro ejemplo de recién. Vamos a una matriz que cuando yo fijo un X es una probabilidad en omega. Ser una probabilidad en omega, o sea, una probabilidad en un conjunto finito es simplemente que
todas las cosas sean mayores o iguales que 0 y que la suma de 1. Omega, podrían decir que molesto este hombre que llama omega al conjunto. Esto se suele llamar el espacio de estados. Que está todo el mundo acostumbrado a usar omega para el espacio muestral. Bueno, acá omega no es el espacio muestral, es otra cosa. Pero bueno, sepan perdonar. Estoy respetando la anotación del libro de Yuval Pérez y Lionel Levin y Wilmer. Bueno, entonces, esa es una matriz, que es lo que se llama una matriz estocástica. Una matriz estocástica es una matriz que tiene todas las entradas positivas y que las sumas de las entradas de cada fila suman 1. ¿Está bien? A esto lo vamos a llamar matriz estocástica. Entonces, si tenemos una asociación de varias aleatorias, como decía recién, que estamos muy acostumbrados a tener sucesiones de varias aleatorias que son siempre I y D, o al menos independientes, o ese tipo de cosas. Bueno, ahora vamos a salirnos de ese corset, vamos a permitirnos cosas novedosas. Siempre es bueno tener nuevas experiencias. Vamos a decir que es una cadena de Markov con espacio de estados omega y matriz de transición P, si lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo quiero calcular, fíjense que van a identificar que esto pasa en nuestro ejemplo anterior. Si yo quiero calcular la probabilidad de que xt más 1, t es el tiempo, ¿no? T es el tiempo que es 0, 1, por ahora vamos a pensarlo discreto, se puede pensar continuo, pero no creo que lo hagamos, en principio no lo tengo previsto. Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad de estar a paso en el tiempo t más 1 en i, bueno, ¿cómo calculo esa probabilidad? Cuando no tengo cosas independientes, en general esas cosas son bastante difíciles de calcular. Entonces digo, bueno, vamos a condicionar a esto que está acá, que ahora les voy a decir qué es esto que está acá. HT, la H viene de historia, o sea, ¿qué sería la historia de XT? Sería, bueno, toda su historia, todo su currículum hasta llegar a T. O sea, ¿qué sería esto? Sería decir X0 igual a un X0, por ejemplo. Vamos a usar una coma. X1 igual a un X... A no confundirse, le voy a poner el 0 arriba. X1, X2 igual a un X2, y así hasta tiempo T menos 1 igual a un XT menos 1. ¿Está bien? O sea que HT en realidad depende de todos estos numeritos que están acá, que no le marqué esa dependencia, pero depende de todo eso. Entonces, cuando yo pongo la probabilidad de xt más 1 igual a i, condicional a todo esto, estoy condicionando a toda su historia, incluida el presente. ¿Está bien? Estoy condicionando a todos los lugares por donde pasó hasta tiempo t menos 1 y donde estuvo a tiempo t. Y la propiedad de Markov, que dice ahí, que a veces se llama la propiedad, también se suele llamar la propiedad de falta de memoria, dice que cuando yo condiciono a toda la historia, lo único que me importa es el presente. ¿Está bien? Una cadena de Markov es una persona que vive el día a día. Lo único que le importa es el presente. En general esa expresión se usa más para la gente que no se preocupa por el futuro, pero esta es una que no se preocupa por el pasado, que como bien dice Hagstrom en su libro, esto es solamente un modelo matemático y en absoluto debe ser tomado como una recomendación para la vida, donde es muy importante tener en cuenta la memoria y usarla para no repetir experiencias malas y fomentar experiencias buenas. Entonces, volviendo de esa disquisición, entonces, ¿por qué es buena? Digamos? Obviamente, digamos, tiene sentido igual esta discusión, más allá de la posible connotación política, tiene sentido a nivel matemático. O sea, ¿por qué uno dice, bueno, voy a poner un modelo en donde no me importa la historia? No es porque uno quiera hacer eso, no es porque a uno le guste, porque es una cosa porque lo convierte en un objeto tratable, mucho más tratable que si no. ¿Está bien? Porque fíjense que esta cosa que está acá depende de t menos un cositas, y estoy diciendo, bueno, esta cosa que en principio depende de t menos un cosa, que es por todos los lugares donde pasé, que sería una cosa muy difícil de tratar, si esto es igual a esto, o sea que solo depende de donde estoy, no depende de nada, en nada del pasado,
Bueno, como objeto matemático es un objeto matemático mucho más tratable. Y esa es una de las principales razones por las cuales uno se dedica a estudiar esto. La otra razón es que, además de ser tratable, es lo suficientemente interesante. Porque hay cosas que son tratables, pero de tan tratables dejan de ser interesantes. Esto tiene un equilibrio hermoso entre tratabilidad e interés, o sea, porque sirve para modelar muchísimas cosas, además. Entonces, bueno, dado que esta probabilidad depende solo de donde estoy, entonces la voy a agarrar y la voy a denotar P de XY. O sea, esa matriz P de XY me dice la probabilidad de que si estoy en X, cuál es la probabilidad de ir ahí. Pero lo importante es que esta probabilidad la puedo interpretar como la probabilidad de ir de X a Y, aún sabiendo todo lo que hice antes. Y fíjense que en el modelo que pusimos acá nosotros, es exactamente así, ¿no? Porque, digamos, cuando yo estoy en un nodo, dije, bueno, voy con probabilidad un tercio para acá, un tercio para acá, un tercio para acá, y no me importa en absoluto todo lo que hice antes. ¿Está bien? Si yo condiciono todo lo que hice antes, sigue siendo un tercio, un tercio, un tercio. Entonces, esa es la propiedad de Markov, y bueno, si yo tengo una sucesión de variables aleatorias que cumple con esto, digo que es una cadena de Markov, y una cosa importante es que esta P de XY tiene toda la información que yo necesito para conocer la distribución de todas estas variables. ¿Está bien? Porque cuando quiero calcular cualquier probabilidad sobre estas variables, está toda, bueno, en realidad me falta algo que es saber dónde empecé, ¿no? Pero si yo sé dónde empecé, o si empecé en un lugar aleatorio, sé con qué distribución empecé, y eso ahora lo vamos a escribir, lo vamos a ver más claramente. Si yo conozco esta matriz y conozco la distribución con la que empecé, o el lugar en donde empecé, eso me da es toda la información que yo necesito para conocer la distribución en cualquier tiempo, o sea, la distribución de cualquiera de estas variables. Pablo, una consulta. Sí. ¿Es una intersección la historia y el momento, Sí, digamos, sí. actual, o es Sí, una unión? No, es una intersección, porque digamos, es toda la información que yo tengo. La intersección esa juega el mismo papel que estas comas, ¿no? Yo podría haber escrito así esto, podría haber escrito Okay. XC, o sea, cuando yo hago HT es X0 igual a X0, intersección X1 igual a X1, intersección hasta XT-1 igual a XT-1. Y cuando interseco con este evento que está acá, lo que estoy haciendo es agregar el presente, agregar este término. Ok, gracias. Perdón. ¿Ok? Bueno, muy bien. Esa es nuestra definición, es una cadena de Markov. Y la observación es que, digamos, que esta P no le queda otra, si yo con esta definición que yo di, bueno, fíjense que si yo sumo, si yo fijo X y sumo sobre Y, lo que estoy haciendo es fijé este evento en el cual condicioné, este evento está fijo. Acuérdense que condicionar a un evento me da una nueva probabilidad, ¿no? Entonces, cuando yo sumo sobre todos los Y, estoy calculando la probabilidad de que XT más 1 sea alguno de todos los posibles estados de omega, pero dijimos que esto me da una probabilidad, o dicho distinto, dijimos que esto sumaba 1. Entonces, estas P son, por definición, matrices estocásticas, que cumplen esta probabilidad, ¿no? O sea, esto y lo otro que decíamos, que P de XY es mayor o igual que 0 para todo X. Muy bien. Un ejemplito, de hecho ya en realidad es un segundo ejemplo, porque el primer ejemplo fue el que hicimos antes con el PageRank, pero ahora vamos a hacer otro ejemplo que es bastante ilustrador. Y es un ejemplo de un sapito que vive en una de estas cosas que no sé cómo se dicen en castellano. Si alguien sabe cómo se llaman esas cosas en castellano, por favor que sople. Y entonces el sapo cada día se queda en un lugar, pero al día siguiente dice, bueno, vamos a ver si cambio o no cambio. Entonces cuando está en el coso este grandote, bueno, cuando termina el día, tira una moneda cargada y que tiene probabilidad P, digamos, con probabilidad P, va a decidir saltar al otro. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas cosas? Ahí decían que se Nenúfar. llaman nenúfar. Claro.
¿Cómo se llama? Nenúfar. Nenúfar. ¿Qué cosa? Con tilde la U, nenúfar. Nenúfar. Me están jodiendo. Camalote puso uno. Y además preguntaban si el coeficiente de abajo a la derecha de la matriz no debe ser 1 menos Q. Yo diría 1 menos 1. Me gusta escribir las cosas a veces de forma rebuscada, pero todavía no tanto. 1 menos Q, gracias. Entonces, el sapo hace lo siguiente, o sea, se queda todo el día en su nenúfar, ¿está bien? Nenúfar y 2 de nenúfares, es el plural de nenúfar. Y al final del día tira una moneda y con probabilidad P decide saltar al otro y con probabilidad 1 menos P se queda. Y cuando está en el otro, en el chiquitito, bueno, obviamente cuando está en el chiquitito tiene menos ganas de volver, de quedarse, entonces nada, vamos a usar otra moneda, no vamos a usar la misma. Seguramente las ganas de saltar, o sea, seguramente podemos pensar que Q, por ejemplo, si quieren pueden pensar que Q es más grande que P. Entonces cuando está en el otro, hace al revés, con Q salta y con 1 menos Q se queda. Entonces podemos pensar a esto como el nenúfar 1, qué linda palabra. Entonces este puede ser el nenúfar 1, este es el nenúfar 2, y esta nos dice nuestra matriz de transición. O sea, cuando estoy en 1, con probabilidad 1 menos P, me quedo en 1, y con probabilidad P voy a 2, y cuando estoy en 2, esto es porque es la fila 1, ¿no? Y cuando estoy en la fila 2 me dice qué pasa cuando estoy en el estado 2. Que es con probabilidad Q salto al estado 1, y con probabilidad 1 menos Q salto al estado 2. Entonces uno puede calcular, por ejemplo, ¿cuánto es la probabilidad de estar en 0? Ah, lo llamé 0 y 1, perdón, en vez de 1 y 2. Ahora estoy pensando que por ahí fue una mala elección. Bueno, uno se llama el 0 y otro se llama el 1. Entonces, si empiezo en 0, ¿cuál es la probabilidad de seguir en 0? Esa es fácil. 1 menos P. Gracias. ¿Y a 1? P. P, gracias. Y ahora un poquitito más difícil, yo digo, si empiezo en 0, me pregunto cuál es la probabilidad de estar en 0 después de 2 pasos. Entonces, hay dos formas de pensar esto. Una es decir, bueno, para estar, hay dos, digamos, si yo empecé en 0, para después de 2 pasos estar en 0, hay dos posibilidades. O me quedé las 2 veces, ¿no? O fui y volví. Esa es una forma de pensarlo. O sea, y entonces de quedarme las 2 veces es 1 menos P al cuadrado. Y la de ir y volver es P por Q. ¿Está bien? Pero otra forma de pensar esto, que también es útil, a veces voy a usar la notación digamos, voy a usar esta notación. P sub 0 significa que empecé en el estado 0 y quiero calcular la probabilidad de que x2 sea 0. Entonces, naturalmente, por ser lo que dijimos nosotros una cadena de Markov, lo natural es condicionar al estado anterior, porque esas son las probabilidades que yo conozco. Entonces, uno puede tratar de escribir esto como la probabilidad. El 0 significa que empecé a tiempo 0. O que condiciono a que empecé en 0, ¿no? Perdón, que empecé en el estado 0, no a tiempo 0. Entonces esto es x2 igual 0. ¿Se acuerdan de probabilidad total, no? Puedo condicionar a que x1 es 0 por la probabilidad de que x1 sea 0, más la probabilidad de que x2 sea 0, condicional a que x1 sea 1. Por la probabilidad de que x1 sea 1. Y ahora digo, bueno, la probabilidad de que x1 sea 0, estas son todas condicionales, ¿no? Siempre condicionales a que empecé en 0. Entonces la probabilidad de que x1 sea 0 la calculamos antes. 1 menos p. Y esta es fíjense que en realidad esta probabilidad que está acá, estoy condicionando a que empecé en 0 y que x1 es 0, pero dijimos la probabilidad de Markov me dice, bueno, esto no importa, lo único que te importa es dónde estabas a tiempo 1. Entonces esto es, estando en 0, pasar a 0, de vuelta a 1 menos p. Y acá estamos usando fuertemente la propiedad de Markov. Y la otra posibilidad es, bueno, estar en 1, que dijimos que esto era p, y de vuelta acá, estoy condicionando que empecé en 0 y en 1 estaba en 1, pero eso no importa. Esa es la propiedad de Markov.
Entonces lo único que necesito calcular es la probabilidad de pasar de 1 a 0. Y la probabilidad de pasar de 1 a 0 es Q. O sea que obtengo la misma cuenta. ¿Está bien? Bueno, y de forma similar, uno si quiere puede calcular la probabilidad de... Con cualquiera de estas dos versiones, uno puede calcular la probabilidad de que x2 valga 1. ¿Qué tiene que pasar para que x2 valga 1 si yo empiezo en 0? Bueno, puedo quedarme y saltar, o sea, sería 1 menos p por p, o saltar, quedarme y saltar, o saltar, que es p, y después quedarme, que es 1 menos q. ¿Está bien? Son las dos formas espero que estén bien las cuentas. Si hay una cuenta mala, chiflen. Son las dos formas que tengo de hacer esto. Y las dos tienen esa interpretación con esta misma forma que hicimos acá. Muy bien. Entonces, a ver si qué es lo que viene. No sé qué es lo que viene. Déjenme, voy a poner una definición más, porque la vamos a usar después en general. Yo voy a llamar mu t de x bueno, déjenme usarla para este caso en particular. A la probabilidad de que xt valga x, condicional a que empezamos en algún estado. Por ahora no me preocupa. Bueno, supongamos que empezamos en 0. ¿Está bien? Entonces, ¿nosotros qué probamos nosotros? Bueno, si empezamos, si x0 es 0, como lo que les dije antes, pongo mi condición inicial, empiezo en 0. Entonces, mu0, fíjense que mu0 en realidad la definí para cada posible estado, ¿no? Entonces, mu0 sería, como empecé en el estado 0, este significa el estado 0 y este significa el estado 1. Lo voy a pensar como un vector de dos lugares. Entonces la probabilidad de estar en 0 es 1 y la probabilidad de estar en 1 es 0. Así que mu0 es 1, 0. Mu1 es lo que calculamos acá. Es la probabilidad de estar en x1. ¿No? Condicional a que x0 valía 0. Así que mu1 es el vector 1 menos p, p. Y mu2, que es lo que calculamos, es el vector 1 menos p cuadrado más q por p, coma 1 menos p por p más p por 1 menos q. Seguramente se puede simplificar esa expresión que está ahí. Bueno, y así yo podría tratar de seguir calculando mu3, mu4, mu5, que es la probabilidad, digamos, para cada tiempo me da la probabilidad de estar en UFAR, ¿era? No sé. En la hoja esa, en la hoja 0 o en la hoja 1. Y una de las cosas que queremos hacer es ver si podemos encontrar alguna fórmula interesante para esto. A ver, bueno, déjenme ver el machete, a ver qué más tengo que decir. Mientras yo miro el machete pueden hacer comentarios o preguntas si quieren. Yo querría hacer una pregunta de un debate que se suscitó en el chat, que francamente me genera muchas dudas. Que es que surgió la pregunta. Mirá, me acabo de dar cuenta que son 6 y 10. Ah, ok, Así que, perfecto. no, ahora sí la pregunta, pero si quiere que lo podemos hacer un intervalito de 5 minutos y ahí contesto tu pregunta. Seguimos 6 y cuarto. Dale. Bueno, lo que surgió de pregunta es si una asociación de variables aleatorias y de sería entonces una cadena de Markov a priori, digamos, como que al tener una asociación de variables aleatorias y de es una cadena de Markov automáticamente. Bueno, ¿y qué pensás?
A mí me pareció que a priori no. Vamos a la definición. Claro, es que ¿Qué tendríamos que saber? Vamos acá, vamos a hacer un... Bueno, vamos a acá que tenía la hoja en blanco. Entonces, suponete que tenés IDs. Ni siquiera, bueno, vamos a relajar, vamos a poner solamente independiente. ¿Está bien? Yo quiero saber si verifican la propiedad de Markov o no. Entonces quiero calcular la probabilidad de que x, t, tome algún valor en particular y condicional a toda la historia, que es x0 igual x0, x1 igual x1, xt menos 1 igual xt menos 1. Patu, si le pones solo independiente no te anda, ¿no? Porque perdés la homogeneidad. Gracias. Bueno, después comento sobre lo que dijo Nahuel. Yo aparte, bueno, no, dale, después comento. IID. Bueno, entonces yo si quiero ver si verifica la propiedad de Markov o no, necesito saber si esto puedo tirar buena parte de lo que estoy condicionando o no. Perdón, en la definición puse t más 1 acá. Y acá llegaba hasta xt. Es lo mismo, pero solamente para escribirlo igual que lo escribí en la definición. Bueno, ¿qué tendría que ver? Mi pregunta es si esto es igual a la probabilidad de xt más 1. Igual a i dado solamente, condicionar solamente a xt menos 1. ¿Qué decís? ¿Sí o no? a mí me parece que para eso tendrías que tener alguna condición sobre las variables aleatorias anteriores, o sea, como que todas, o sea, yo cuando surgió la pregunta dije, bueno, si tuvieran pérdida de memoria, o sea, si fueran exponenciales, tendría sentido, pero no sé si en general, porque el evento al que estamos condicionando, que es esta intersección, digamos, necesitas haber perdido memoria porque ves los estados anteriores. Ojo, a no dejarse confundir por el término pérdida de memoria. Es verdad que la exponencial tiene la propiedad de pérdida de memoria, pero acá la pérdida de memoria que estamos diciendo es en otro sentido. Digamos, si querés, saquemos la palabra pérdida de memoria, porque, digamos, porque se está confundiendo. Yo digamos, olvidémonos de la frase falta de memoria. Entonces la pregunta es, yo quiero saber si estas dos cosas son iguales. ¿Está bien? Ahora, si soy independiente, yo puedo decir a qué es igual esto. ¿A qué es igual? Si mis variables son independientes, tener toda la información de qué pasó con x0 a xt, ¿me cambia algo la distribución esta o no? No. Entonces, el hecho de ser independiente me dice que esto es exactamente igual a la probabilidad de que xt más 1 sea i. Condicionar a todo el pasado es lo mismo, o sea, ni siquiera... Independiente es algo como más fuerte, no es que solo me importa el presente, o sea, no me importa ni el presente. Claro. ¿Está bien? Sí. El presente. Bueno, ¿está bien? Ahora, esta probabilidad que está acá, le pasa lo mismo. La distribución de xt más 1, condicionar a xt a lo que pasa en el tiempo t, también es la probabilidad de xt más 1 igual a i, porque son independientes. Bueno, entonces estas dos cosas son iguales. Ok. ¿Está bien? O sea, son iguales porque, digamos, acá se ve en qué sentido ser independientes es como más fuerte que ser Markov. O sea, es un Markov que no es solo que no le importa el pasado, sino que no le importa ni el pasado ni el presente. No le importa nada. Para saber la distribución a tiempo t más 1, no le importa absolutamente nada. ¿Está bien? Markov es... Ahí tengo una pregunta, Patu. O sea, si no te importa el particular? presente, igual sos una cadena de Markov. Sí, tal cual. O sea, Pero no tenés noción de transición. Sí, la transición es la distribución de la variatoria. O sea, P de XY, lo que está pasando es que no depende de X. La matriz de transición no queda el 1 en dimensión n multiplicado por la probabilidad transpuesta. Es esto, ¿no? O sea, mi matriz no depende de X. O sea, quiere decir que todas las filas son iguales, ¿no? Yo tengo la distribución de la variable aleatoria esa para cualquier fila y listo, ¿no? Si tengo n estados, creo que esto es lo que está diciendo Gonzalo. Sí. Esta es la matriz de transición. No importa en qué fila estoy, porque no importa en dónde estoy parado, veo siempre lo mismo. ¿Está bien? O sea, la sucesión de variables aleatorias I y D son la cadena de Markov más simple que hay. Bueno, tan simple que, digamos,
Así que en general uno no lo pone ahí, pero digamos, es la cadena de Markov más simple de todas de estudiar. Ok. Lo de la homogeneidad, La homogeneidad. ya que estoy. Bueno, yo les metí algo así que se los encajé sin que se den cuenta. Yo le dije, bueno, lo que le estoy pidiendo es falta de memoria, y en realidad le estoy pidiendo falta de memoria, y en la definición que yo puse algo más, porque lo que asumimos es que esa P de XY, o sea que digo, lo único que me importa es la probabilidad de pasar de X a Y. Y asumimos que esa P de XY no depende del tiempo, o sea, es siempre igual. No importa en qué momento estoy, es siempre la misma. Podría no pasar eso, y eso sigue siendo una cadena de Markov porque sigue teniendo la propiedad de falta de memoria. Lo único que las transiciones son lo que se llama no homogéneas, no son siempre iguales en el tiempo. Entonces yo como que les metí una cosa, definí como cadena de Markov algo que es un poco más que una cadena de Markov, es una cadena de Markov homogénea. Entonces, como bien me dijo Nahuel, como le pedí que sea homogénea, si quiero tener una cadena de Markov con variables independientes, tienen que ser todas con la misma distribución. Si no tienen toda la misma distribución, es una cadena de Markov, pero no homogénea. No homogénea. Genial. Pero Gracias. bueno, en este curso van a ser siempre cadenas de Markov homogéneas y no vamos a andar aclarando. Claro, por eso la matriz de transición no depende de T. Perdón, Claro, si no tendrías una matriz de transición que podría depender de T. Listo. Exactamente. Perfecto. Gracias. Pato, en el caso de sucesiones, ¿la matriz sería infinita? No, ojo. O sea, P es una matriz finita, que podría ser una matriz de 2×2, como esta que está acá, y yo tengo una sucesión, que es, digamos, X0 me dice, X0 es donde está el sapo a tiempo 0. X1 es donde está el sapo a tiempo 1. Y XT me dice dónde está el sapo a tiempo T. Yo tengo una sucesión infinita acá. Y mi matriz es de 2×2, tengo dos estados. O sea, el tamaño de la matriz tiene que ver con la cantidad de estados, no con la cantidad de tiempos en los que miro la cadena. ¿Está bien? Ok. Bueno, ¿seguimos? Bien. Entonces, bueno, estábamos haciendo esta cuenta. Bueno, fíjense que yo, la cuenta que hicimos, voy a seguir escribiendo acá, en otro color. Miren esta cuenta que hicimos acá. O sea, lo que calculamos acá fue mu 2 de 0, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad? Está a tiempo 2 en el estado 0. Y dijimos, esto es la probabilidad de haber pasado de 0 a 0. Fíjense que esto que está acá es P 0, 0. Y esto que está acá es, es lo que llamamos mu1 de 0. Y esto que está acá es la probabilidad de pasar de 0 a 1. O sea que es P de 0, 1. Y esto que está acá es la probabilidad de estar en 1 a tiempo 1. Así que es lo que llamamos mu1 de 1. O sea que toda esta cuenta que hicimos acá, esta cuenta que está acá, podemos poner también otra forma de hacer esta cuenta, una tercera forma de hacer esta cuenta. Yo digo que lo que hicimos es agarrar el vector mu0, lo multiplicamos por P, y nos fijamos qué pasa con esta matriz en el lugar que llamamos 0, ¿no? 0 y 1. ¿No? Porque hicimos P00 por mu, o sea, digamos al revés, mu10 por P00, si piensan a P así, ¿no? P00, P01, P10, P11. Y estamos multiplicando por mu de este lado, o sea, el vector mu 0 de 0, mu 0 de 1. Qué feo que estoy escribiendo. Bueno, entonces hicimos esta fila por esta columna. Esta fila. ¿Estoy bien o no? Esta fila, P00, P. Esto les puse mal, esto que está acá y nadie me corrigió. Van a bochar todos si siguen así. Esto que está acá no es esto no es P01, ¿no? Esto es la probabilidad de ir del 1 al 0. Así que vamos a borrar. Esta es la probabilidad de ir del 1 al 0.
Entonces yo digo que lo que hicimos es, fíjense, mu10 por P00 más mu11 por P10. O sea, hicimos mu por esta columna. Y este que está acá es lo mismo, digamos, pero al revés ahora dijimos, fíjense cómo es la construcción de esto. Este es de vuelta mu10 y ¿cuál tengo? No, al revés estoy, perdón. Este es borramos. Este es mu10 y esta P que está acá es la probabilidad de ir de 0 a 1. Y este que está acá es mu1, 1. Y este que está acá es la probabilidad de ir de... Perdón, este es de 0 a 0 y esta es la probabilidad de 0 a 1. O sea que de vuelta ahora hicimos, para encontrar esto que está acá, que es mu2 de 1, lo que hicimos fue hacer este vector que está acá, ahora por esta columna que está acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué probamos? ¿Qué acabamos de probar en todo este gran dibujo que está acá? Es que en esta situación lo que vale es que mu1 es igual a mu0 por P. Y ahora tiene sentido decir, bueno, pero en realidad, como justamente lo que discutíamos antes, que es que hay una cierta homogeneidad, yo dije, bueno, si yo conozco la distribución a tiempo 0, multipliqué por P y obtuve la distribución a tiempo 1. Y ahora debería pasar lo mismo para pasar a tiempo 2, que mu2 es igual a mu0 a mu1 por P. Y ahora acuérdense que mu1 es mu0 por P, así que esto es mu0 por P, o sea que es mu0 por P al cuadrado. Eso lo pueden chequear a mano, en este caso, que es exactamente así. Nosotros hicimos una de esas cuentas. Y ahora vamos a hacer, se puede probar exactamente esto en general, qué pasa con todas las cadenas de Markov, y es lo que vamos a hacer ahora. Y creo que sí. Bueno, no, vamos a hacer lo siguiente. P. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos actividad con Breakout Rooms. Quiero ver si ya la podemos hacer o si tengo que... Bueno, vamos a hacer la cuenta primero esto, entonces, perdón. Bueno, esto, chao, se va. Necesito esta hoja para escribir. Bueno, entonces vamos a escribir el siguiente lema. Entonces tenemos P, una matriz de transición. Tenemos omega, que es el espacio de estados. Y tenemos nuestra sucesión, que es nuestra cadena de Markov. Bueno, es una cadena de Markov con matriz P y espacio de estados omega. Y vamos a suponer que X0 es un X0 fijo. Y vamos a llamar mu_t, como hicimos recién, al vector que me da la probabilidad de que xt sea igual a... Bueno, vamos a pensar que este omega es un conjunto. Omega vamos a describirlo como x1 hasta xn. Entonces este me da la probabilidad de que xt igual a 1.
así solo. Probabilidad de xt igual a x2, etc. Hasta probabilidad de xt igual a xn. ¿Está bien? Empezando en Ahí x. cuando definiste, perdón, cuando definiste que iba de x0 a xt y después que omega va de x1 a xn, No, omega. va de x0 a xt, digamos, es lo mismo. No. Omega es un conjunto finito, es un espacio de estados, que lo único que hice fue ponerle nombre a sus elementos. O sea, esta flecha no está. Estoy diciendo, o sea, omega como es un conjunto finito, bueno, le pongo nombre a sus elementos y lo llamo x1, xn. ¿Está bien? Eso es lo único que hice. Y por otro lado tengo mi cadena de Markov. ¿Ok? Entonces yo lo que digo es que lo que probamos recién, lo que vimos recién que valía para una cadena de 2×2, donde el espacio de estados tenía 2 elementos, yo digo que vale en general. Yo digo entonces, si quieren le podemos poner acá un x0 acá arriba para que marcar que empezamos en x0. Entonces yo digo que mu t, sí, las dos cosas. Yo digo que mu t más 1 es igual a mu t por p. Bueno, podría haber empezado al revés. Yo digo mu 1 es igual a mu 0 por p. Mu t más 1 es igual a mu t por p para todo t. O sea, el primer ítem es S, mu 1, y el segundo es que mu t más 1 es igual a mu t por p. También mu 0 es igual a, voy a escribir así, la delta en x0, ahora voy a decir que es eso. Mu t más 1 es mu t por p. Y bueno, si esto vale para todo t, entonces me queda que esto es mu 0 por p a la t. Y esto vale para todo t natural. Entonces ese es el lema que quiero probar. ¿Y qué es esto? Esto es una cosa que vale, es un vector que tiene un delta x0 en un x, vale 1 si x es x0 y 0 si no. O sea, delta x0 es un vectorcito que tiene ceros en todos lados, salvo en x0. ¿Puede ser exponente p a la t más 1 al final? Sí. Gracias. Muy bien, entonces demostración de esto. Bueno, ¿quién es mu t más 1? En un i. Es la probabilidad de que xt más 1 sea igual a i. Pero ¿quién es esto? Yo esto lo puedo escribir con probabilidad total. Voy a sumar y voy a condicionar a dónde estaba a tiempo t. Y tengo que sumar sobre todos los x de omega. Esto es probabilidad total. Bueno, pero esto que está acá, justamente, es lo que dijimos, que es la probabilidad, es la p de xi. Y si yo hago, bueno, y esto que está acá, por definición, es mu t de x. Entonces yo hago mu t de x por p de xi y sumo en x, eso tiene que ser, sí o sí, mu t de p. ¿Está bien? Y es, ¿no? Mu t piensen a mu t como vector fila. Siempre a mu t lo pienso como vector fila. Si yo tengo el vector fila mu t y multiplico por la matriz p a la izquierda, obtengo, bueno, esto me da mu t por p en lugar i, ¿no? Pero entonces, bueno, si para cada i tengo esto, probé esto que está acá. ¿Está bien? Y si probé esto que está acá, bueno, ahora itero t veces esta cuenta y probé esto que está acá. Y en particular probé esto que está acá, porque eso es para el caso t igual a 0. Y terminó. ¿Ok? Bueno, entonces ahora que son 18:30, y estamos más o menos bien de tiempo, los invito a hacer la siguiente tarea. Nos vamos a ir a las breakout rooms.
Y necesito que prueben lo siguiente. Quiero que prueben estas dos cosas. Primero quiero que prueben que si tiene una matriz estocástica, cualquiera, entonces la matriz P a la T es estocástica para cualquier T, número natural. Y uno piensa, bueno, si yo tengo una matriz estocástica, eso debería ser la matriz de alguna cadena de Markov. Entonces la pregunta es de qué cadena. Y la segunda pregunta, quiero que me digan quién es la matriz del paseo al azar en el anillo. ¿Qué es el anillo ZN? Es hacer lo siguiente. Yo voy a agarrar un circulito. Bueno, voy a empezar al revés. Voy a poner un grafo, voy a construir un grafo así. Nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo, y así, y cierro. Y acá hay n nodos. Y el paseo al azar en el anillo ZN es lo que hace que si yo estoy parado en este nodo, voy con probabilidad 1/2 para el nodo de contra de las agujas del reloj, y con probabilidad 1/2 voy en el sentido de las agujas del reloj. ¿Está bien? Entonces, cada vez que estoy parado en un nodo, voy con probabilidad 1/2 en el sentido de las agujas del reloj, y con probabilidad 1/2 en contra de las agujas del reloj, y así voy siguiendo. Entonces quiero que piensen estas dos cosas. O sea, primero, que me demuestren que si P es estocástica, P a la T también es estocástica. ¿Cómo se demuestra eso? Que me digan de qué cadena, o sea, que la matriz de transición de qué cadena es eso. Y, por ejemplo, para T igual a 2, o para T igual a 3, simplemente. Y que calculen esta matriz de este proceso que les acabo de describir, si es que es una cadena de Markov. Y lo que les pido es que me conjeturen si hay alguna, ¿qué es pi? ¿Se acuerdan que dijimos pi? Bueno, después le vamos a dar un nombre a esa pi. Sería un vectorcito que cumpla que pi por p es igual a pi. ¿Está bien? Voy a dar una buena noticia. ¿Se acuerdan que nosotros probamos que, antes de ir a las breakout rooms, acabamos de probar que mu t es igual a mu 0, sería... No, que mu t más 1, perdón. Nosotros acabamos de probar que mu t más 1 es igual a mu t por p. Entonces, supónganse que tenemos la suerte de que mu t, este vector, converge a algo. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando tomo límite, supónganse que tenemos la suerte de que converge. Bueno, habría que poner algún nombre. Supónganse que lo llamamos pi. Entonces esto converge a pi. Pero si digamos, porque si mu t converge a pi, mu t más 1 también converge a pi. Pero esto también converge a pi por p. O sea que si mu t llegara a converger a algo, tiene que converger a algo que verifica pi igual pi por p. O sea que es exactamente lo que estábamos buscando. ¿Está bien? Que pase esto. Entonces, bueno, exactamente, no tan exactamente, pero digo, lo que yo digo es que esto no es exactamente lo que estamos hablando de otra cosa, pero esto me dice, bueno, si yo dejo correr, ¿qué sería mu t cuando t es muy grande? Si yo dejo correr a mi paseo al azar durante mucho tiempo, y lo paro en un momento fijo, por ejemplo, en tiempo 10.000 millones, paro ahí y digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de encontrarlo en cada uno de los nodos? ¿Sí? O sea, que sería mi cadena, ¿cuál es la probabilidad de encontrarlo en cada uno de los estados? Y bueno, parecería ser que esa probabilidad, si es cierto que esta mu t tiene un límite, es una cosa que es esta misma pi, que es la que resuelve la ecuación que queríamos resolver nosotros. Entonces, fíjense que la pregunta es distinta que la que dijimos antes. Antes dijimos, bueno, dejamos correr mucho tiempo la cadena y nos fijamos cuánto tiempo pasó por cada lado. Y ahora acá yo estoy diciendo, dejo correr mucho tiempo la cadena, paro en un momento y me pregunto cuál es la probabilidad de estar en cada estado. Es una pregunta distinta, pero que también podría tener sentido, ¿no? Decir, bueno, paro y me fijo cuál es la probabilidad de estar en cada estado. Tiene sentido pensar que los estados por los que pasa mucho tiempo, bueno, es más probable que la encuentre ahí. Y los estados por donde pasa poco tiempo es menos probable que la encuentre ahí. Pero en principio son cosas distintas. Bueno, entonces, mi pregunta es, para el anillo este que tienen acá, si ustedes empiezan en algún lugar y dejan correr esta cadena durante mucho tiempo, después de mucho tiempo, paran y miran, bueno, ¿qué piensan que debe ser la probabilidad de encontrarla en cada uno de los estados? Y bueno, eso debería ser pi, debería ser una cosa que solucione esto, y fíjense si esa pi es lo que creen que es o no. Bueno, les di bastante trabajo, por ahí les di más confusión que luz, pero bueno, es parte del negocio este. Vamos a las breakout rooms, 10 minutos.
Cómo me gusta este momento. Vamos, ¿cuántos somos? Somos 50. Uf, cómo venimos perdiendo gente. Así que vamos a hacer 10 breakout rooms. No sé si se bajaron muchos porque anuncié las breakout rooms o porque estoy hablando demasiado. Vamos. Bueno, nos vemos en 10 minutos. Ci vediamo. Estás muteado, Patu. Gracias. Bueno, ¿están de vuelta? Sí. Supongo que sí. Sí. Bueno, ¿y qué onda? ¿Algo para comentar? Consultar. Buenísimo. ¿La pasaron bien? ¿La pasaron bien? Bien. Sí, la verdad muy bueno, muy interesante este. ¿Salieron las cosas o tienen...? Bueno, hagamos una cosa, vamos a hacer al revés. Yo voy a seguir para aprovechar los 10 minutos que me quedan y después cuando terminemos la clase, el que tenga ganas de quedarse charlando, se queda. Bueno, entonces un breve repaso de lo que hicimos hasta ahora, de notación y de cuestiones. Entonces acuérdense que vamos a tener, lo que vamos a hacer en esta materia van a ser cadenas de Markov en espacios de estados finitos, que muchas veces vamos a escribirlos como x1 hasta xn, los n elementos vamos a llamar n la cantidad de elementos de omega y usar esas letritas para cada uno de los elementos. A P la llamamos la matriz de transición, que me dice cómo voy de un xi a un xj, o sea, esas son las entradas en el lugar ij. Y esta sucesión que está acá es lo que llamamos la cadena de Markov, que tiene las propiedades que ya dijimos, ¿no? Que para calcular la probabilidad de estar en determinado lugar, usó la matriz de transición varias veces. Vamos a usar muchas veces mu como una distribución, vamos a usar esta identificación, ¿no? Tanto lo vamos a pensar como una probabilidad en omega, pero como una probabilidad en omega es simplemente decir cuánto vale esa probabilidad en cada uno de estos puntos, muchas veces lo vamos a pensar como un vector fila. Una cosa muy importante es que mu acá no es la media que solíamos usar antes para, teníamos una normal mu sigma cuadrado. Espero que eso esté claro, pero nunca está de más aclararlo. O sea, siempre que hablemos de cadenas de Markov, mu es una probabilidad y no es la media de una gaussiana. Así que bueno, a tener bien presente eso, no confundirse. Acabamos de probar que bueno, en realidad no, ahora vamos a ver qué es esto. Acá dice mu t es igual a mu 0 por p a la t. Es toda la distribución de xt cuando x0 es mu 0. En realidad, lo que nosotros probamos hasta ahora, déjeme lo siguiente, dijimos que si llamamos mu 0 a esta cosa, mu 0 x0 era la delta en x0, eso implicaba que nos daba mu t, nos daba la probabilidad de xt igual, bueno, a lo que sea, mu t de i, la probabilidad de que esté igual a i, empezando en el punto x0. Usamos esta notación que en realidad esto lo que quería significar era la probabilidad de que esté igual a i, dado que a tiempo cero tomamos el valor x0. Entonces yo la querría, bueno, y nosotros vimos que esto era igual, lo que probamos es que esto era igual a hacer mu t, mu 0 por p a la t y mirar esto en el lugar i. ¿Está bien? Perdón, perfecto, estamos bien. Entonces, esto todo bien, me dio una fórmula para la distribución de tiempo t cuando yo empiezo en un punto determinístico, en un punto fijo que no es aleatorio. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero sortear el estado inicial? Que va a ser importante poder sortear. Sortear quiere decir que sea aleatorio, ¿no? Que no empiezo con probabilidad 1 en el, ya me olvidé el nombre de los lilypads, ¿cómo se llaman? Los ceferati. Nenúfares o irupé. Los irupé, los nenúfares, digamos, ahora supongamos que yo quiero sortear.
en vez de empezar siempre en el 0, sorteo. Entonces vamos a poner una distribución mu0. Entonces tenemos mu0, una distribución, una probabilidad. Y voy a usar, bueno, entonces ahora yo quiero calcular la probabilidad de xt igual i condicional a, bueno, no a que x0 valga algo, sino que la voy a denotar así. P sub mu de xt igual i. Bueno, pero si yo quiero calcular esto, déjenme borrar todo lo otro para que no se confunda. Ah, no quería borrar eso, perdón. Entonces yo, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar y decir, bueno, como yo para calcular estas cosas necesito saber dónde estaba a tiempo cero, lo que puedo hacer es decir, bueno, esta es lo mismo que decir, sumo, calculo xt, ya hicimos este truco, condiciono a dónde estaba a tiempo cero ahora. Vamos a x. Y tengo que sumar sobre todos los x. ¿Está bien? Pero ¿esto quién es? Esto, digamos, ahora fíjense, ahora la propiedad de Markov me dice probabilidad, empezando con una distribución mu, de estar a tiempo i condicional a que x0 es igual a x. Bueno, ahora el mu ya no juega ningún papel, digamos, ¿está bien? Esto que está acá, ya el mu lo puedo tachar, porque estoy condicionando a que x0 es x. Y esto dijimos que era, empezando, esto lo tengo acá, ¿no? Esto es mu t, o mu por p a la t, en el lugar i. Perdón, esto es lo que llamamos la delta x en 0. Por p a la t en el lugar i. Y después hay que multiplicarlo por la probabilidad de que x0 sea x. Pero la probabilidad de que x0 sea x es mu 0. O ¿cómo lo llamamos? Mu 0 de x. Y sumamos sobre x. Pero entonces ahora, fíjense que yo digo, multiplico a la izquierda por el vector que tiene un 1 en el lugar x0 y 0 en los demás. Y después lo miro en el lugar i. Yo digo que esto que está acá es exactamente, corríjanme si me equivoco, que es posible. Esto es la matriz PT en el lugar, bueno, acá no es x0, es x, perdón. En el lugar xi, por mu 0 de x. Entonces, y ahora esta cuenta, esto ya lo hicimos antes, esta cuenta, pero con p en vez de con p a la t. Nosotros sabemos que esto es exactamente mu 0 por p a la t en el lugar i. Entonces, ¿qué aprendimos con esta cuenta? Que es que, digamos, si yo ahora, en vez de empezar con un dato determinístico, empiezo con un dato aleatorio, y quiero calcular la distribución a tiempo t, lo que tengo que hacer es multiplicar por mu 0 a pt. ¿Está bien? O sea, lo que descubrimos acá es esta fórmula que está acá, que dice que mu t es mu 0 por p a la t. ¿Está bien? Y ahora mu 0, fíjense, en el caso en que empiece determinístico, mu 0 es la delta en x0. Si yo empiezo en un lugar determinístico, mu 0 es un vector que tiene todos ceros, salvo un 1 en el lugar en donde estoy empezando. Y si no, es una distribución cualquiera y puedo hacer eso. ¿Está bien? O sea, esto en particular si yo hacemos delta x0 por t a la t, esto me da la probabilidad de, bueno, esto en el lugar i, me da la probabilidad de xt igual a i, dado que x0 es igual a un x0 chiquita. Bueno, otra cosa que dijimos que vamos a usar esta notación cuando yo quiero condicionar a que a tiempo cero empiezo en un x en particular, vamos a usar notación esta p sub x, y cuando queramos calcular esperanzas, e sub x. Y cuando yo quiero decir que empecé con algo aleatorio que tiene distribución mu, vamos a usar p sub mu. O sea, p sub mu es simplemente probabilidad, esta acá me falta una p, una rayita, probabilidad de que xt sea lo que sea, pero condicionando, lo voy a poner así, esto no está bien escrito matemáticamente, pero no importa, usted va a entender que la distribución a tiempo cero es mu.
Bueno, acuérdense que mu no es la media de una gaussiana ni de ninguna otra cosa, sino que es una probabilidad. Y acuérdense que esta delta es lo que dijimos antes. Es un vector que tiene todos 0, 0, 0, después un 1 en el lugar X, y después todos ceros. Bueno, dicho esto, ¿quiero hacer algo más o es un momento para terminar? A ver qué seguía. Bueno, el tema de las convergencias. Bueno, lo hacemos para la vez que viene. Es un buen momento para terminar. Sí. Pato, ¿querés comentar lo de los ejercicios? A mí un par de cosas no me salieron y a las 7 me tengo que ir, así que si tenés ganas de comentarlo ahora, golazo. Los ejercicios de lo de los breakout rooms. Sí. Dale. Te escucho. Espera, había que hacer todo esto. Escucho que cuenten qué hicieron, qué no hicieron y qué problemas tuvieron. Voy a parar la grabación. Damos por terminada la clase.